La Edad Moderna en España es un periodo de luces y sombras, la historia de un imperio y su decadencia. Y es la etapa dorada del arte y la literatura, con pintores y autores universales. La Edad Moderna en España está marcada por 8 aspectos. Primero, la unificación del territorio español bajo el reinado de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Con los reyes católicos comienza la monarquía hispánica, que sigue con sus descendientes. Carlos I, nieto de los reyes católicos, es decir, primogénito de una de las hijas de los reyes católicos, Juana la Loca, heredó de su padre el centro de Europa, que pertenecía a la monarquía de los Habsburgo, conocida en España como la Casa de Austria o los Austrias. Todos los monarcas que reinan en España hasta el siglo XVIII pertenecen a la monarquía de los Austrias. 2. El descubrimiento y la conquista de los territorios americanos, que pasan a pertenecer a la corona española. La conquista de América supone la llegada de riquezas y oro a España. Con ella se abren nuevas rutas comerciales. 3. El siglo XVI es el auge del Imperio español, con Carlos I y Felipe II. España domina en Europa y tiene posesiones en 4 continentes: América, África, Asia y, por supuesto, Europa. Por eso se decía que en el Imperio de España nunca se ponía el sol. Durante el siglo XVI, España entró en guerra contra Alemania, los Países Bajos, es decir, Bélgica y Holanda, y el Imperio Otomano, es decir, los turcos, por la defensa del catolicismo. A su vez, entró en guerra contra Francia, por los territorios de Italia, y también entró en guerra con Inglaterra, ya que estos apoyaban la piratería. 4. El siglo XVII fue el siglo de la decadencia de España y de su monarquía. Los reyes de esta época, Felipe III, Felipe IV y Carlos II, el Hechizado, dejaron su gobierno en manos de personas de confianza, que miraban por sus intereses personales. A estas personas se les llamó válidos. Sí, como el sonido de las ovejas, pero con V. En el siglo XVII, España dejó de ser una potencia mundial y europea. Este siglo está marcado por la Guerra de los 30 años, de 1618 a 1648, que enfrentó a católicos y protestantes. España perdió este conflicto, que ganó Francia. Esto supuso la pérdida de los territorios europeos y la pobreza económica de España. 5. El siglo XVIII significó una nueva monarquía, los Borbones. Al morir Carlos II de Austria, el Hechizado, sin descendencia, 2 monarquías, los Austrias y los Borbones, es decir, 2 países, Austria y Francia, entran en guerra por el trono español. A Austria le apoya Inglaterra y Portugal. Francia ganó la guerra, pero a cambio tuvo que ceder a sus rivales territorios españoles como Gibraltar, que pasó a Inglaterra. Estos acuerdos se fijan en el Tratado de Utrecht. Surge una nueva forma de gobernar en el siglo XVIII, el despotismo ilustrado. Se mantiene el poder absoluto del rey, pero se hacen reformas económicas y políticas para el crecimiento del país y el bienestar del pueblo. El lema es todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Los reyes de este siglo son Felipe V, Fernando VI y Carlos III. 7. En la Edad Moderna surgen 2 estilos artísticos. El primero es el arte renacentista, siglo XVI, que se inspira en las obras griegas y romanas. En este predomina el uso de las líneas rectas. Un ejemplo es el monasterio del Escorial. El segundo estilo artístico es el barroco, siglo XVII y XVIII,
caracterizado por la decoración recargada. Ejemplos son la fachada de la Catedral de Santiago y el Palacio Real de Madrid. 8. Es la época del siglo de oro español en el arte y la literatura, con autores y obras universales. En la pintura destacan El Greco, con sus figuras alargadas, Velázquez, Murillo y Zurbarán. En la narrativa aparece la novela picaresca, pobres que sobrevivían bajo la astucia. El máximo exponente es El Lazarillo de Tormes. Es el siglo de Cervantes y su obra El Quijote. En poesía destacan Quevedo y Góngora. En la poesía religiosa, Santa Teresa de Jesús. Y en el teatro, Calderón de la Barca y Lope de Vega. Para sintetizar y en grandes líneas, la Edad Moderna en España se caracteriza por 1. Unificación territorial bajo los reyes católicos. Es el inicio de la monarquía hispánica. 2. Descubrimiento y conquista de América. Llegan riquezas a España. 3. Siglo XVI. Auge del Imperio Español, con Carlos I y Felipe II. España tiene posesiones en 4 continentes. 4. Siglo XVII. Es la decadencia del imperio y la monarquía española. Durante esta época reinaron Felipe III, Felipe IV y Carlos II. España pierde los territorios europeos. 5. Estalla la guerra de sucesión al trono español. Austria e Inglaterra contra Francia. Gana Francia. Los Borbones, una nueva monarquía. 6. Siglo XVIII. Despotismo ilustrado. Es la época del reinado de Felipe V, Fernando VI y Carlos III. Absolutismo más reformas. Gobernar por el pueblo, pero sin el pueblo. 7. Estilos artísticos. Renacentista. Líneas rectas, inspiración Grecia y Roma. Y el barroco, recargado. 8. Siglo de oro español, en el arte y la literatura. Siglo XVI y XVII. Con figuras universales como Velázquez, Cervantes, Góngora. Espero que este vídeo te haya sido útil. No te pierdas los próximos vídeos.